Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a las personas quienes se han tomado el tiempo de escuchar y seguir los textos anteriores, también quienes han compartido o enviado algún mensaje. Les invito a suscribirse al canal de YouTube, integrarse al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde, como hemos mencionado, pueden encontrar los materiales que vamos leyendo en formato PDF o bien el enlace que les permite dirigirse a la página donde lo pueden revisar. O simplemente escuchar las lecturas, compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que, bueno, este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. Estamos leyendo este libro, Casas Vacías de Brenda Navarro, y en los 8 fragmentos anteriores hemos concluido las 2 primeras partes del libro. El día de hoy vamos a iniciar la tercera parte que de acuerdo a lo que están durando los videos, bueno, nos llevará 4 fragmentos también para concluir. Es la recta final y pues nada, sin más, decir que en la descripción del video dejaré el enlace de los videos anteriores por si alguien quiere observarlos y escucharlos con continuidad lo pueda hacer. Esta tercera parte comienza también con un epígrafe de un fragmento del poema Si acaso de Wisława Szymborska. Podía ocurrir, tenía que ocurrir, ocurrió antes, después, más cerca, más lejos, ocurrió, no a ti. ¿Por qué lloramos cuando acabamos de nacer? Porque no debimos haber venido a este mundo. Ensañada en que mi cuerpo fuera el reflejo de mi estado de ánimo, esperé que las enfermedades emergieran, pero era incapaz de verlo por mis propios ojos. Aún hoy, evado los espejos, no me gusta mirar quién soy, aunque en ese tiempo supe que no era yo la que habitaba este cuerpo, sino que era un contenedor, una especie de patio vacío al que le llegaban los ruidos citadinos a lo lejos. La casa vacía jamás habitada y lúgubre, aunque con estructura fija, el elefante blanco del mercado. Quizá por eso Daniel nació autista, para no interactuar conmigo. Quizá por eso Vladimir me huía y se fue lejos, como disculpándose de mi fútil personalidad. Quizá Fran nunca me amó, pero las circunstancias le impusieron la continuidad. Y quizá por eso Nagore un día vino al cuarto y nos comunicó que regresaría a España. Su cuerpo sí que había cambiado y contenía a una mujer que siempre se mantuvo pertinentemente viva. Nos dieron hojas de papel con la fotografía de Daniel, con sus datos y sus rasgos físicos descritos para que los pusiéramos en las paredes de la ciudad. Nos dijeron que pondrían algunos en estaciones del metro y que incluso se coordinarían con otros estados. Nunca lo hicieron. También nos proporcionaron un pase para ir con el psicólogo y nos dieron el número de teléfono al que se podía llamar por si teníamos dudas. Fran llamó un par de veces. Nunca funcionó. Tenía autismo y lo dejó solo, me inquirió la mujer que me atendía. Anotó eso en señas particulares para el reporte. Es autista, para normalizar su desaparición y para conjugarlo con mi estupidez. ¿Qué estaba haciendo? Estábamos en el parque. Ajá, y entonces, ¿alguien se lo llevó? No, no lo sé. ¿No vio a nadie cerca? No, o sí, había muchas personas. ¿Y no vio nada extraño? No. ¿Y el niño gritó? No, no gritó. ¿Está segura? No. ¿Qué hacía mientras tanto? Porque algo debió de hacer para no estar al lado de su hijo. Sí estaba al lado de mi hijo, pero él jugaba. ¿Con quién? Solo, estaba solo. Ajá. Mm. Usted lo cuidaba sola. ¿Lo quería? ¿Cómo que si lo quería? Era mi hijo. Ajá. Mm. Espere allá. Nos dieron indicaciones, pero nunca nos dieron alguna esperanza de que íbamos a encontrarlo. ¿Y si regresó y yo me moví del lugar antes de que él pudiera encontrarme? No, no regresó porque nunca se ha ido. Vas al cuarto donde debe estar y acaricias el colchón.
Ahora vuelve, pero no llega. Entonces cierra los ojos y no importa si son 2 o 30 minutos, cuando los abres, se lo adjudicas a una pesadilla nada más. Pero no está, no está. Estar, el verbo que nos hace humanos, la pesadilla, es perpetua. Pegué algunas papeletas cerca de la casa y del parque donde Daniel desapareció. No faltaba el curioso que irrumpía en el duelo con el que me desprendía de la imagen de mi hijo. Miraban, pero no miraban. Nunca miran y cuando lo hacen es para reafirmarse que ellos están bien. La desgracia del otro es la oblicuidad de nuestro propio eje. Una vez escuché que una mujer ponía énfasis en la condición autista de Daniel. Pobrecito, ojalá esté muerto, dijo. Y yo apreté los labios y las manos porque sus palabras eran el eco de algo que yo no podía decir. No importa lo que se diga al respecto, muerto es mejor que desaparecido. Los desaparecidos son fosas comunes que se nos abren por dentro y quienes las sufrimos lo único que ansiamos es poder enterrarlos ya, dejar de desmembrarnos tendón por tendón, hilo de sangre por hilos de hiel, porque incluso para cada gota es un calvario caer. Yo no me daba cuenta, pero poco a poco comencé a dejarme marcas en las manos. Unas veces porque me mordía la piel entre el dedo índice y el anular, otras porque enterraba mis uñas en la palma. También solía rascarme el borde que cubría las uñas, por lo que muchas de las veces me percataba de ellas porque el jabón me lastimaba, pero nunca sabía cuándo es que me lo había hecho. Heridas que eran como si hubieras peleado con alguien, me decía Fran cuando las veía. ¿Cómo luchas tú por creer que Nagore es tu hija? Le decía por provocar algo, por alargar la conversación. Nagore es nuestra hija, replicaba. Voy a luchar porque ella y tú estén bien. Y por Daniel, le decía yo haciéndole notar su falta. Pero por Daniel no luchábamos. Se volvió innombrable, difuso, lejano. ¿Alguna vez existió? Nagore nos dijo que quería irse a España a ver a su padre y a sus abuelos. A mis abuelos, quiero decir, especialmente a mis abuelos. ¿A mis padres? Preguntó Fran. Sí, a mis abuelos, pero también a mis otros abuelos. Pero esta es tu familia, le dijo él. Sí, pero tengo más familia. Quiero hablar con mi papá. Tu padre es Fran, Nagore, le repliqué, respondiendo a la ofensa que acababa de hacer. Sí, pero tengo otro padre con el que quiero hablar. Puedes hablar conmigo cuando quieras. Tu padre soy yo, reclamó Fran. Nagore nos miró retadora, pero condescendiente. ¿Quiénes éramos nosotros, sino unos padres incapaces de ser llamados padres? ¿Qué estaba haciendo cuando desapareció el niño? Me preguntó un hombre sudoroso de panza prominente. Ya le dije que estaba sentada en el parque con él. Descríbame la ropa que llevaba. Pantalón azul, camisa roja, zapatos azules, suéter azul. Cabello corto. Sí. ¿A qué hora salió de su casa? ¿Vio a alguien sospechoso? ¿Algún dato que pueda ayudar? ¿Puede decir la hora en la que vio por última vez a su hijo? ¿Señas particulares? La seña particular de Daniel era yo, una madre que no debió ser madre. Tiene autismo, dije. Traje al mundo a un niño incapacitado para comunicarse. Sí, su seña particular era yo. Desde que se fue Daniel, yo no dejé que salieran cosas de la casa. Como perra recién parida, me arrinconé en un pedazo de la habitación con unas cobijas que apenas si soltaba porque aún tenían el aroma de mi hijo. Las olisqueaba casi todo el tiempo, mientras que al pie de la puerta, uno a uno, los objetos que dejaba para limpiar después fueron creando una muralla de ropa sucia o de ropa nueva que Fran me compraba para darme ánimo. También había trastes sucios que olvidaba lavar y cosas inanimadas que juro nunca supe cómo es que fueron llegando. Mi cueva. La formación belicosa para quien quisiera iniciar el campo de batalla. Dentro de la cama, la mayoría de las veces alcanzaba a mirar el rostro débil y duro de Fran, que, en su justa dimensión, con el paso del tiempo, ya no sargenteaba mis días, ni a Nagore,
que conforme se le ensanchaban las caderas y los senos le crecían, menos le importaba montar guardia a mis estados de ánimo y la pasaba lejos, aunque fuera mentalmente. Éramos tan desconocidas como las primeras veces que nos veíamos en la casa de Utrera, coincidiendo solo por accidente. Quizá fue su juventud o la pérdida de inocencia a tan corta edad, lo que haya sido. Podía ver delante de mi muro contencioso a una mujer que se abrió camino de entre los escombros. Aquí nunca se oyeron campanas. Las ciudades son así, anónimas. No me extrañaba que todos, entre el bullicio, desaparecieran tarde o temprano. No hay niños jugando solos por las calles, ni mujeres con canastas y verdura fresca. No hay vecindad. Los autos se avientan a las personas, somos grises, nadie protesta. No hay campanas que animen a las personas a rezar porque las ciudades son así, saturadas, indigestas, irrespirables. Por eso sé que pudo ser Daniel, pero pudo también ser cualquiera, porque aquí solo los imbéciles esbozan una vida. Por eso es que creo que Daniel está mejor donde está y espero que sea un lugar de descanso, donde las campanas sean sinónimo de paz, de silencio y de paz. Que tenga paz, que sea paz. El hombre detrás del escritorio de metal gris y destartalado se sonó la nariz con un pañuelo desechable. Dejó el pañuelo en la mesa y yo solo pensaba en que en la frente y en las axilas secretaba un sudor amargo que me costaba respirar. Tecleó algunas cosas, no era capaz de mirarme. Siguió tecleando, bebió un sorbo de café que tenía al lado, volteó a ver a sus compañeros que parecían raquíticos ante su gordura. Suspiró dejando salir de sí el vaho con un desagradable olor que no podía más que ser la pobreza alimenticia hablando. No había noticias, porque los niños, aunque sean autistas y tengan 3 años, son traviesos, dijo. Y luego la gente se los lleva a su casa para que con calma vayan después a la policía. Negué con la cabeza. No se apure, va a aparecer. Luego imprimió una hoja con los datos de mi expediente. Se levantó subiéndose el pantalón arrugado que no le subía más allá de la cadera y le quedaba a medias. Después me invitó a irme. Tiene autismo y no sabe comer ni ir al baño solo, le dije, buscando piedad. Va a aparecer, me contestó y me dirigió con su dedo hacia la salida. Me quedé parada unos segundos, esperando que me dijera que ya había noticias, que todo era una broma, pero solo escuché el tecleo constante de las demás máquinas que trabajaban al servicio de la burocracia. Veía sin ver. Incluso estuve a punto de subir a la tercera planta en donde un psicólogo me esperaba, pero no subí. Por el contrario, salí directamente a la calle y regresé caminando a casa por si de casualidad veía la camisa roja que llevaba Daniel entre el tráfico y el cielo gris. Si hubiera subido al tercer piso, ¿qué hubiera pasado? Que mi dolor se hubiera vuelto real, que tendría que haberme enfrentado al hecho de nombrar lo que no existe. No hay palabra que defina a una madre sin un hijo que ya parió, porque no soy amátrida, ya que Daniel sigue vivo y yo soy la madre, soy algo peor, algo innombrable, algo que no se ha conceptualizado, algo que solo el silencio hace llevadero. Mira, qué gracioso, pero qué gracioso está. Usted sabe mucho, señorito, usted sabe mucho, le decía la madre de Fran a Daniel en el aeropuerto, que aguardaba nuestro regreso a México. Pero qué bonito y gracioso es. Se parece a Fran. Es blanquito, se le va a poner la piel blanquita, ¿verdad? Y le besaba el cabello que apenas se asomaba en el cráneo de mi hijo. Venid cuando queráis, me dijo. Y yo, que desde días anteriores tenía miedo de regresar a mi realidad y temblaba un poco porque no sabía qué iba a hacer con 2 niños, le dije que sí, que regresaríamos pronto. No regresamos más. Apenas estábamos por ir a la sala de espera para abordar el avión, cuando el padre de Fran le dijo que nunca le iba a perdonar que lo dejara sin hija y sin nieta. Déjala, ¿qué no ves que no se quiere ir? Decía el padre, que no era capaz de abrazarla mientras ella se aferraba a la pierna de su abuela. Fran negó todo con la cabeza.
Ni siquiera dio pie a seguir hablando del tema. Cargó a Nagore en brazos y dio un beso al aire a la madre, que se hacía pequeña y encorvada, pálida y seca. Después, yo le pedí que me pasara a Daniel y lo soltó sin más. A mí me quitaron a mi hija y a mi nieta. A ti te han regalado dos. Cuídalos mucho. Y yo sonreí porque no tuve la fuerza de decirle que a mí nadie me había regalado nada, que no quería culpas, que no quería cargar con el regalo más escabroso que alguien me había dado. ¿Cómo no va a dar miedo ser madre? No los volvimos a ver, aunque cuando Daniel desapareció insistieron en venir a México. Fran no quiso, porque entre el lamento y la desesperación su padre le dijo que quien quita, quien roba, también suele ser robado. Tú no me quieres aquí, yo no quiero estar aquí. Dile a Fran que me deje ir. Miré a Nagore sin interés. Yo no influyo en las decisiones de Fran, contesté desinteresada y volví la mirada al televisor. Pero dile que yo quiero ir con mis abuelos, que odio vivir en esta casa. Por eso deberías quedarte, Nagore. No sé qué imaginas que habrá allá, pero no hay nada para ti. Aquí tampoco, me dijo, y asentí. Aquí tampoco, allá menos, te vas a ir a desilusionar, insistí. Yo no te quiero, yo no quiero estar aquí, odio este lugar. Ya somos dos, repliqué. Me dan asco, mira la casa, es un cochinero, apesta, yo no quiero estar aquí. Lo sé, le dije. ¿Por qué me quieren tener aquí? No quiero estar aquí, me das asco. Tú me das asco. No te bañas, no te mueves, solo comes y dejas que la casa se vuelva un cochinero. Lo sé, volví a contestar. ¿Pero qué quieres allá? ¿De verdad vas a buscar al asesino de tu mamá? Nagore me fulminó con la vista y se preparó para atacar. Tú mataste a Daniel y ni siquiera nos permitiste despedirnos de él. Tú eres peor. Tú nos dejaste sin él, sin que pudiéramos despedirnos. Nos lo arrebataste. Tú eres peor. Sentí que la punzada en el hígado se me reactivaba. Respira, 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 respira. Me quise levantar y quise pegarle, pero lo único que me salió fue decirle que era una niñita idiota. ¿Pero es que acaso ella cree que yo lo maté? ¿Que yo lo desaparecí a propósito? No te vas a ir, te vas a quedar aquí. Nagore se sentó en la cama frente a mí, me miró altiva, le chasqueé la boca, le dije que se quitara porque no me dejaba ver la televisión que tenía encendida. ¿Cómo no viste a tu hijo, eh? ¿Cómo no viste a dónde se fue? Me tanteó la pierna que yo tenía tapada con una cobija. Cállate, Nagore. Y seguí con la cara volteada para tratar de ver la televisión. Déjame ir, repitió, y volvió a darme un leve golpe en la pierna, casi en la rodilla. Por eso mi pierna se movió sola. Traté de ignorarla. Déjenme ir, insistió, moviendo mi pierna de un lado a otro. Me zarandeó las dos, le respondí con una bofetada para dar por terminada la conversación. Pero Nagore ya no era la niña que quería cepillarme el cabello, ni tenía los cabellos dorados ni la picardía infantil en los ojos. Era una jovencita de cuerpo mediano que me devolvió la bofetada. Me ardió la cara e iba a responderle, pero ella me detuvo con las manos y la mirada. Déjenme ir. Quise zafarme, pero no pude. Me vas a matar como tu padre mató a tu madre, Nagore. Eres igual de bestia que tu padre. ¿Nos quieres superar en pendejadas? Y Nagore se puso roja y bufó y volvió a darme una bofetada. Intenté levantarme, pero no pude. Ella aprovechó para echarse encima de mí con jalones de cabello y yo empecé a reír. Primero a reír, pero luego a llorar. Sí, pégame, pégame, bastarda, pégame. Y Nagore, entre bufadas, intentaba clavar sus uñas en mis brazos. Yo reía y decía, pégame, pégame. Y ella me clavaba sus uñas y su odio y yo me dejaba odiar. Pégame, pégame, le repetía, hasta que se alejó y pudo ver que yo estaba empapada en llanto y no podía parar, y se quitó el cabello de la cara y también me quitó el mío y me limpió las lágrimas, y yo seguía llorando entre risas mientras movía los brazos en el aire, diciendo que regresara a terminar la golpiza que había iniciado. Pero Nagore me abrazó y puso mi cara en su pecho
y yo la abracé muy fuerte y seguí llorando, y ella empezó a acariciarme el cabello y a darme besos en la cabeza, y yo bajito le decía, pégame, pégame, pégame. Pero Nagore solo me abrazaba y me hacía, "Shh", como cuando ella dormía a Daniel y lo mecía y lo calmaba y lo dejaba dormido, y yo seguía abrazándola y quise dormir porque yo no quería saber que ella había crecido y se estaba yendo. Nagore se quedó a contenerme y me recostó como pudo, y me acomodó en la almohada y cerró mis ojos y siguió acariciándome la cara con el "shh, shh", que tantas veces calmó y durmió a Daniel. Antes de que regresáramos a México, la mamá de Fran se arrodilló ante mí y me suplicó que no nos fuéramos. Convence a Fran, convéncelo, yo te ayudo a cuidar a los niños, no voy a estorbar, voy a ayudarte. Convence a Fran de quedarse. Pero yo decía que no, aunque quería decir sí. Y ella me decía que no la dejara sola en esta casa grande, blanca y hueca de Utrera, que no podría con tanta soledad y sin su hija, y con todos los días sin su hija y sin su nieta, que no me fuera, que convenciera a Fran, pero yo solo negaba con la cabeza, porque si decidí no quedarme, no era porque no quisiera, sino porque tenía la esperanza de que yo podía hacerme cargo de mí misma y de mi familia. No sé por qué, ni bajo qué manda o perorata social, pero me impuse ese deseo que a decir verdad no sentía. Pero también, lo sé, estaba el hecho de temer que su madre también fuera una carga para mí. Me daba miedo dejar de ser ligera cuando llevaba ya entre mis brazos la mayor carga de mi vida. Nunca confiamos en que resolverían el caso de Daniel. Era una batalla perdida, no había preguntas que fuesen respondidas. El hoyo negro de las preguntas, la ausencia de respuestas, la ausencia de la gente que desaparecía y la ausencia de veredictos, sentencias o resoluciones, el pez que se muerde la cola. Varias veces Fran estuvo a punto de agarrarse a golpes con los burócratas que de vez en cuando nos permitían ver el expediente. Un expediente inexistente. ¿Por qué íbamos a ver si algo había avanzado? Porque de vez en cuando para Fran era mejor tocar una puerta a quedarse con las manos vacías. Javi fue sentenciado y nadie en su familia opuso resistencia. Todos aceptaron la condena. Si bien es cierto que se llegó a hablar de que merecían ver a Nagore, tampoco pelearon mucho. Se pusieron la medalla de condecoración a los dolientes. Se sumergieron en las sombras que, aunque no estorban, persisten. También eran fantasmas rondando. Quizá por eso es que Nagore quería encender la luz y verlos a los ojos, dejarlos morir, no sé, o quizá encontrarles esperanza, quitarles el peso de un hijo asesino. Nagore viva se hacía de una voz y de una historia, se negaba a pertenecer a un grupo de personas que preferimos las penumbras. Siempre le tuve respeto a Nagore. Vladimir me dejó el número de teléfono del amigo de la familia que había trabajado en la Procuraduría General de la República. Este, a su vez, nos dio el número de teléfono de la organización que ayudaba a las madres de desaparecidos. Eran muchas, muchas madres con hijos desaparecidos. Fui a la primera reunión en la ciudad. Todas llevaban expedientes gordos, zapatos rotos, mochilas en la espalda, porque varias no sabían dónde iban a dormir. Eran batallones femeninos y ellas eran combativas. Se habían organizado, estaban recorriendo el país. Contaban el caso de aquella madre que encontró a su hijo después de 8 años de búsqueda, un hijo encarcelado en la frontera. Se esperanzaban, cargaban fotografías de sus hijos como quien carga escapularios y cruces en el cuello. Quería que me tragara la tierra. ¿Qué pasó con tu hijo?, preguntó una. Y yo, que sentía que mi descuido en el parque era una estupidez y una negligencia frente a ellas, que enarbolaban sus historias como las más tristes, dije que no quería hablar. Ya hablarás, me dijo una, y yo asentí con la cabeza, pero no hablé. Incluso cuando nos reunimos en un salón prestado de un edificio viejo en el centro de la ciudad, procuré sentarme hasta atrás para perderme entre las cabezas y las discusiones. Me fui apenas pude. ¿Qué iba a decir yo? Perdí a mi hijo autista por pensar en un hombre. Qué insignificante me sentí.
Por eso no volví. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura del día de hoy aquí. Gracias, ojalá que lo disfruten y nos vemos la próxima.